Buen día, espero estén todos muy bien. Mi nombre es Nicolás Aldarriaga, docente del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y en esta sección vamos a trabajar las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos del mismo contexto. ¿Qué significa el mismo contexto? Que hace parte de la misma armonía de trabajo. Ejemplo, una base de datos de trabajadores tiene su nombre, apellido, teléfono, dirección, número de identificación, que van a ser guardados sistemáticamente es porque estamos trabajando en un sistema ya informático digital, hace referencia a esto, para su posterior uso, para después usarlo. Yo voy a almacenar datos y después voy a hacer CRUD con ellos. Sabemos entonces CRUD, que son las tareas básicas de una base de datos, que es create, crear, read, leer, update, actualizar, y delete, eliminar. ¿Y qué vamos a leer, a crear, a actualizar o eliminar? Vamos a crear datos, leer datos, eliminar datos o actualizar datos. ¿De dónde? De una base de datos que ya previamente vamos a crear. Las bases de datos manejan un lenguaje de programación, un lenguaje para poder manipular esos datos, y ese lenguaje recibe el nombre de SQL. SQL hace referencia entonces al lenguaje estructurado de consultas, y como su nombre lo indica, es un lenguaje que nos va a permitir hacer consultas sobre esos datos, poder crearlos, poder leerlos, poder actualizarlos y eliminarlos, y muchas otras cosas que podemos hacer con SQL. Nuestro sistema de gestión de bases de datos va a ser SQLite. SQLite es un sistema de gestión de bases de datos que se almacena en nuestro dispositivo móvil de forma local, y mediante ciertos comandos y ciertos códigos que posteriormente vamos a ver, nos va a permitir entonces manipular esos datos desde nuestro aplicativo móvil. SQLite es muy liviano y es muy ligero. Para manipular SQLite lo vamos a hacer desde un programita que es portable y que no tenemos nosotros preinstalado, o ya lo tenemos cargado en nuestra carpeta de media técnica. Entonces vamos acá, la carpeta media técnica, SQL, y aquí está nuestro programita. Es un portable, como su nombre lo indica, es un navegador de bases de datos SQLite, y lo vamos a ejecutar. Acá tenemos nuestro sistema de gestión de bases de datos, y mediante el sistema de gestión de bases de datos, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos. Entonces vamos a darle New Database, nos dice que dónde la deseamos guardar, vamos a darle una nueva carpetica, aquí vamos a guardar las databases, y dentro de esta carpeta vamos a crear nuestra base de datos proyecto. Pero proyecto necesita una extensión, y la extensión para las bases de datos que vamos a manipular en SQLite va a ser .db. Ojo con esta extensión, si no ponemos .db nos crea un archivo en blanco, nos crea un archivo totalmente diferente al de una base de datos. Decimos entonces el nombre, recordemos que el nombre de la base de datos va a ser proyecto, y la extensión es .db. ¿Qué quiere decir la extensión? La extensión nos va a permitir, o le va a permitir al sistema saber que esto es una base de datos. Le vamos a dar guardar, y automáticamente nos dice que vamos a crear una tabla, porque una base de datos sin tablas no tiene información, no tenemos datos. Entonces vamos a crear nuestra primera tabla, y nuestra primera tabla va a ser la tabla de usuario. En la tabla de usuario vamos a crear tres campos principalmente. Vamos a crear el ID, que es el identificador, el nombre del usuario y la contraseña de ese usuario. Entonces vamos a añadir 1, 2 y 3. Tenemos tres campos, los añadimos de esta pestaña, y vamos entonces a editarlos. El primero va a ser ID, el segundo va a ser nombre, y el tercero va a ser contraseña. ¿Por qué no ponemos contraseña? Porque recordemos que la ñ es un carácter especial y no podemos utilizarlo dentro de nuestros códigos o dentro de nuestros comandos. Entonces por eso coloco contraseña.
Vamos a decir que el ID es de tipo entero, no puede ser nulo y es la clave primaria de esta tabla. Asimismo, yo quiero que cada vez que se cree un nuevo registro o un nuevo usuario, él empiece a autoincrementarse. Ejemplo, el usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si creo otro nuevo sería el 8, otro nuevo sería el 9 y así sucesivamente. Se va a autoincrementar. El nombre, vamos a decir que va a ser un texto que no puede ser nulo y la contraseña va a ser un texto que igualmente no podrá ser nulo. Acá entonces vemos cómo y cuáles son los datos que estamos creando con qué tipo de datos, cuáles son los campos, perdón, tenemos ID de tipo entero, no puede ser nulo, la clave primaria y se va a autoincrementar, tenemos nombre de tipo texto, no puede ser nulo y contraseña de tipo texto. Asimismo aquí en la parte de abajo, vemos la sentencia SQL que hace referencia a esta creación automática. Nos dice que es create table usuario, es el nombre de la tabla. Nos dice que necesitamos crear o que vamos a crear un campo ID, que es este, que va a ser entero, por supuesto que sí, que no puede ser nulo, y que es la clave primaria autoincrementable, Tenemos que estamos creando nombre de tipo texto, y no puede ser nulo. Tenemos que estamos creando a contraseña de tipo texto y no puede ser nula. Esto es todo. Para finalizar le damos OK y automáticamente en esta parte donde dice tablas tenemos dos, pero si solamente hemos creado uno, porque tenemos dos. La primera tabla es una tabla que hace referencia propiamente a la gestión de las bases de datos. Esta no la creamos nosotros, no es recomendable entonces tampoco eliminarla, sino que simplemente nos hace referencia a una tabla del sistema. Tenemos esta otra tabla que se llama usuario, que tiene un ID, que tiene un nombre y que tiene una contraseña. Al finalizar esto le damos entonces guardar los cambios, se nos guardan los cambios, cerramos y vamos entonces a Database, a la carpetita que nosotros creamos para guardar nuestra base de datos. Tenemos una base de datos que se llama proyecto. Si yo le voy a dar abrir, me dice que en qué la deseo abrir. Yo le voy a dar aquí en un bloc de notas para ver si me quedó guardada la información. Me deslizo hacia lo último y veo entonces que tengo una tabla que se llama usuario. ¿Sí la ven? Que tiene ID, nombre y contraseña. Como ya creamos nuestra base de datos, eso fue toda la sección del día de hoy. Muchas gracias por prestarme la atención y nos vemos en una próxima entrega que vamos a realizar entonces la conexión de la base de datos con un aplicativo móvil. Que estén muy bien.